Muy bienvenidos a la lección número 12 de la escuela sabática, que para esta semana se titula Los acontecimientos finales de la tierra. El versículo de memoria se encuentra en Proverbios capítulo 23 y versículo 23 y dice de la siguiente manera: compra la verdad y no la vendas, adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. La escritura dice de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, que si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios y pida con fe y le será dada. Debemos de pedir a Dios tanto sabiduría como inteligencia, pero también nosotros debemos de ser disciplinados, debemos de pedir a Dios de que nos ayude a ser disciplinados, porque con sabiduría e inteligencia, pero sin disciplina, no vamos a llegar a ningún lado. Recordemos de que la vida cristiana se describe como una batalla, pero también se describe como una carrera de resistencia, que debemos de llegar a la meta a la cual nos hemos propuesto para alcanzar la corona de vida que Cristo Jesús nos ha prometido mediante la fe en Él. Pero debemos de ser consistentes en mantenernos firmes, sabiendo muy bien en quién hemos creído, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Pero todo esto tiene que estar basado en los principios de la verdad. Cuando el Señor Jesucristo se presentó, lo llevaron ante Pilato, más bien dicho, el Señor le dijo a Pilato que Él había venido para dar testimonio de la verdad. Pilato le preguntó: ¿y qué es la verdad? Él no esperó la respuesta, pero el Señor Jesucristo ya había testificado que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por Él. La Escritura también dice en San Juan 17:17 que santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor Jesucristo también declaró que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Jeremías 10:10 dice también que Jehová es el Dios verdadero, Jehová es Dios de verdad. Y Salmo 119:86 declara que todos sus mandamientos son verdad. De esa manera, conociendo la verdad universal, que el Padre es la verdad, que el Hijo es la verdad, que su Santo Espíritu es la verdad, que su santa palabra es la verdad y que todos sus mandamientos son verdad, nosotros encontramos la verdad universal. De esa manera podemos discernir entre la verdad y el error, porque Satanás, el padre de mentira, él es un experto engañador. Él se autoengañó a sí mismo en el cielo, se rebeló contra Dios, logró engañar con artimañas, con artificios a la tercera parte de los ángeles celestiales, engañó también a nuestros primeros padres, y la Escritura declara de que engaña al mundo entero. Es por eso de que el Señor nos hace un llamado para que nosotros estemos apercibidos, que estemos atentos, que velemos y que nos hace una exhortación para que no seamos engañados. La Escritura dice: mirad que nadie os engañe, porque en los últimos días se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a los mismos escogidos. La Escritura también dice de que debemos de probar a los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios, porque muchos falsos espíritus han salido por el mundo y hacen señales y prodigios para engañar. La Escritura también dice de que si un ángel resplandeciente viniese a este mundo a predicar otro evangelio, sea llamado anatema. Es por eso de que el llamado para cada uno de nosotros es que no nos dejemos llevar por el emocionalismo, no nos dejemos llevar por el sentimentalismo, no nos dejemos llevar por nuestras experiencias sensoriales, porque el enemigo puede usar todas estas cosas para tratar de engañarnos. Nosotros debemos de fundamentarnos en la verdad pura, la verdad que es su palabra, que es Cristo, el Espíritu Santo, nuestro Padre Dios y todos sus santos mandamientos. Es por eso de que la Escritura dice que tenemos hoy en día la palabra profética que es más segura.
a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos como a una antorcha, para que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones y que el día esclarezca hasta que el día sea perfecto. Muy bien, con esto en base nosotros damos la introducción de lleno al repaso de la lección número 12. En la semana pasada nosotros estuvimos estudiando de que en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis se describen dos bestias, una que sube del mar y otra que sube de la tierra. La bestia que sube de la tierra, que representa a los Estados Unidos de Norteamérica, la bestia que sube del mar representa al sistema papal, al sistema del papado. La escritura dice en el libro de Apocalipsis capítulo 13 de que la segunda bestia hará una imagen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, y que todos los moradores de la tierra adoraron a la primera bestia y que dijeron: ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar en contra de ella? Y la adoraron, dice la escritura, todos aquellos que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Bueno, estudiábamos que cuando los Estados Unidos de Norteamérica estipulen una ley donde se tenga que obligar a todos los negocios y a todas las empresas y a todas las personas a descansar en el venerable día del sol, es por eso que se le llama Sunday o el día de los paganos, para adorar a su máxima deidad, que es el dios sol. Es entonces donde en este país, a pesar de que está constituido con las bases de la libertad religiosa, se va a erigir una imagen de la bestia, y por medio de ese día se obligará a que se le rinda tributo al poder que erigió el domingo como día de adoración y como día de reposo universal. Y esto lo ha hecho no más otro, sino que el papado, a través de su sistema político religioso. Bueno, cuando eso suceda, habrá solamente dos grupos de personas, y es por eso de que es muy importante que nosotros sepamos discernir entre la verdad y el error. Compra la verdad y no la vendas. Todos sus mandamientos son verdad. Su palabra es verdad. Cristo es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, el Padre Eterno es la verdad. Y todo lo que se aparte de estos principios es una mentira absoluta. Y debemos de entender que en la palabra de Dios, en sus santos mandamientos, Cristo mismo, mediante el Espíritu Santo, apartaron un día de reposo en la semana de la creación. El Señor lo escribió con su propio dedo en su santa ley. Y es ahí donde solamente habrá dos grupos de personas: los que quieran adorar a Dios en su verdadero día de reposo, que ha sido estipulado por Dios, o quieran adorar a la bestia, o obedecer a la bestia, que va a estipular un día falso de reposo, un día falso de adoración. Eso va a ser encubierto como el día en que Cristo resucitó, como el día de la familia, Sunday Funday, un día de diversión, un día de integración familiar. Va a ser encubierto de muchas maneras, pero el principio del enemigo, el propósito del enemigo es apartarnos del verdadero Dios y del verdadero día de reposo que Dios estableció desde la misma semana de la creación. Recordemos, por ejemplo, lo que le sucedió a Caín y a Abel. La escritura dice de que los dos obedecieron en llevar una ofrenda para nuestro Dios. Los dos obedecieron en erigir un altar. Los dos obedecieron en presentarse delante de Dios. Pero uno obedeció totalmente presentando todos los requerimientos de la ofrenda que Dios había requerido, es decir, presentando el corderito que representaba a Dios, a Jesucristo mismo, pero el otro se presentó con sus méritos propios y con los frutos de la tierra y no obedeció en su totalidad. Uno fue aceptado y el otro fue rechazado. Estas dos personas representan a lo largo de la historia de este mundo
los dos tipos de personas que habrán hasta el tiempo del fin. Los que quieran obedecer totalmente a los requerimientos de la palabra de Dios y a los estatutos de Dios, y a los que quieran obedecer solamente parcialmente, solamente a los que ellos quieran obedecer, o a lo que ellos quieran obedecer, o a lo que les convenga obedecer. Compra la verdad y no la vendas. Bueno, en ese sentido se va a presentar, como dice la lección del domingo, la lealtad a Dios y a su palabra. Aquí está, dice la Escritura, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Jesucristo mismo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. La palabra de Dios dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Toda la controversia entre el bien y del mal se centra entre la disputa de Dios, de Cristo, de su Santo Espíritu, por medio de su palabra y de sus santos preceptos, por tener el control y la hegemonía del corazón y de la mente humana. Pero hay un ser sumamente poderoso, sumamente ágil en engañar, que es Satanás, que también pelea por medio de engaños, por medio de mentiras, para mantener el control de la mente y del corazón del ser humano. Y el ser humano, con su libre albedrío, con su libertad de elegir, está puesto entre elegir entre el bien y el mal. Vive yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del que muere, no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su mal camino y que viva. Ahora dice: llamo a los cielos y a la tierra, pongo por testigos delante de ti, que pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida, dice el Señor, para que vivas. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, el Señor está llamando a cada uno de nosotros. Él habla de muchas formas y de muchas maneras, pero hoy, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, a través de su palabra. El Señor también habla a través de los dictados de la conciencia, mediante su Santo Espíritu, a través del libro de la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, a través de nuestra propia experiencia. Es decir, el Señor dice: no hagáis a los demás lo que no queráis que los demás hagan con vosotros, y tratad a los demás como vosotros queréis también ser tratados. Esta es la ley y los profetas. Esta es la fidelidad a Dios. En otras palabras, Dios siempre ha estado haciendo un llamado para que nosotros podamos serle fieles a Él, para que nosotros podamos amarle a Él de todo corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero en el amor a Dios también involucra un día que Él ha apartado para que estemos en íntima comunión con Dios. Y esto, pues vamos a la lección del lunes, que dice: sellados para el cielo. En el libro de Apocalipsis se presenta un llamado a 4 ángeles que están reteniendo los 4 vientos de la tierra, para que los vientos no dañen ni a los árboles, ni a los seres que habitan en el mar, ni a los seres que habitan en la tierra, hasta que los siervos de nuestro Dios sean sellados en sus frentes. Nótese de que hay una contraposición entre el sello de Dios, que solamente se pone en la frente, o versus la marca de la bestia, que se pone tanto en la mano derecha como en la frente también. La frente representa conocimiento, representa sabiduría, representa inteligencia, representa un uso de razón y de conciencia. Es decir, Dios no quiere una adoración monótona, un servicio obligatorio, una relación de servilismo. Dios no quiere eso. Dios dice: si me amáis,
guardad mis mandamientos. Y para que nosotros podamos amar, nosotros tenemos la libertad mediante el conocimiento, mediante la inteligencia, mediante la sabiduría, mediante el uso de razón y de conciencia, de que Dios es amor. Nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y en esto se ha manifestado el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es ahí donde el sello de Dios se pone en las frentes de sus siervos. Pero esto también involucra que hay una particularidad en ese sello. Es decir, en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el cuarto mandamiento tiene todas las características de un sello, porque tiene tanto el nombre del legislador, Jehová, creador de los cielos y la tierra, tiene el título del legislador, que dice, Él es el Jehová nuestro Dios, el creador de los cielos y la tierra, y tiene también su denominación, ¿cómo se le llama? El lugar donde Él domina, su dominio prácticamente, y que son prácticamente los cielos y la tierra, es decir, Él tiene dominio universal. Y es ahí donde el sábado siempre ha sido una señal, dice la Escritura, entre Dios y su pueblo, entre Dios y sus fieles adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, pero debemos de adorarle en espíritu y en verdad. Aquí nuevamente aparece la palabra verdad. Y no es por nada que la Escritura dice que todos sus mandamientos son verdad. Es decir, el cuarto mandamiento es una señal entre Dios y su pueblo, tiene las características del sello de Dios y es puesto en las frentes, es decir, sus siervos son sellados mediante el Espíritu Santo, dice la Escritura, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, la Escritura dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dijo el Señor. Es decir, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y la Escritura dice que para que nosotros podamos tener la verdadera fe, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y es aquí donde todos los principios de la verdad se unen en una sola verdad. Es decir, el Padre envió al Hijo para que el Hijo diera testimonio de la verdad. El Hijo envía al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo convenza al mundo de la verdad, para que guíe a las personas a la verdad, pero lo guía mediante el escudriñamiento sincero de su santa palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La palabra de Dios testifica que es una lámpara que nos guía a la verdad de Dios, a la verdad universal. Y la verdad testifica que es su palabra, que todos sus mandamientos son verdad, incluyendo el cuarto mandamiento, que será el punto de controversia en el tiempo final, en el tiempo de antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde el sábado tiene una prominencia universal y va a ser puesto como el sello del Dios vivo sobre las frentes de aquellos que quieran servir al verdadero Dios y que quieran servir bajo los principios de la verdad. ¿A quién adoraremos? La lección del día martes. Se van a presentar solamente dos opciones. O servimos a Dios y adoramos a Dios en su verdadero día de reposo. La Escritura dice en el libro de San Lucas capítulo 4 que Jesucristo fue a Nazaret donde se había criado, y conforme a su costumbre, Él se levantó en el día de reposo a la sinagoga y fue a la sinagoga y se levantó a leer. El Señor Jesucristo dijo de que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Es decir, el sábado fue hecho para beneficio del ser humano, para beneficio del hombre.
no para beneficio de los judíos. Aunque pues si dicen que es para los judíos, bueno, la escritura dice de que el judío no es el que lo es en la carne, sino es judío el que lo es espiritualmente. Nosotros somos descendientes de Abraham, somos judíos espirituales porque creemos en los principios verdaderos de la palabra de Dios, incluyendo el Shabbat, incluyendo el sábado, que Dios lo estableció en su misma creación y lo estableció en su santa ley. Bueno, por otro lado también el enemigo ha puesto un día falso de adoración, lo ha vestido con ropa de cristianismo, lo ha vestido como el día de la resurrección de Cristo, lo cual es cierto, pero en ningún momento el Señor ha cambiado la santidad de su día santo y la ha transferido sobre el día domingo. Es más, haciendo un paréntesis, el Espíritu de Profecía declara de que el Señor en su infinita sabiduría ocultó el día del nacimiento de su Hijo Jesucristo para que no se volviese un día idolátrico. Y aclara que si nosotros queremos adorar al Dios que se encarnó, al Dios que se hizo hombre para salvarnos, debemos de adorarlo en el día que Él apartó en su misma creación. Es decir, no tenemos que andarnos preguntando qué día, y es más, el sistema del papado ha puesto un día falso donde se dice que nuestro Señor Jesús nació. Esto nomás en forma de paréntesis. Y se celebra el 25 de diciembre como en el día de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es una mentira, es un día falso. No hay un día específico que las Escrituras declaran que nuestro Señor Jesucristo nació. Y la razón por la cual el Espíritu de Profecía declara que fue para que no se hiciera una idolatría de ese día. Fue la misma razón por la cual el Señor ocultó la tumba de Moisés, para que los israelitas no se volviesen idolátricos y fuesen a adorar en la tumba del monarca que tanto habían criticado en vida, pero que en muerto, ahora que estaba muerto, ellos iban a tratar de adorarlo, y el pueblo pues es muy idólatra. Lo mismo hoy en día. Dios ha establecido un día santo, un día bendito, un día de reposo, y ese es el séptimo día de la semana, es el día Shabbat, el día de reposo, el día sábado. Y hay un día falso de reposo, un día falso de adoración, un día falso que la cristiandad ha adoptado del romanismo católico, del romanismo del papado, y ese es el día domingo. ¿A quién vamos a adorar? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios, a su santa palabra, a sus santos mandamientos, o a la autoridad del hombre, a la autoridad del papado, a la autoridad de los sistemas políticos que se van a unir para hacer guerra al pueblo de Dios? La lluvia temprana y tardía. La Escritura dice en el libro de Joel y también en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro tomando la Escritura del libro de Joel, cuando dice: en los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Así ha dicho Jehová del Señor, que la tierra se cubrirá del conocimiento de Jehová, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Bueno, habrá una lluvia tardía en medio de esta conmoción de los últimos tiempos, cuando se promulgue la ley dominical. El pueblo de Dios que ha orado fervientemente por el refrigerio de Dios, representado en la lluvia tardía, el Señor va a derramar su espíritu con poder. La lluvia temprana se dio en el Pentecostés, cuando vinieron sobre los 120 hombres y mujeres que estaban reunidas en el aposento alto, y les esparcieron lenguas como de fuego, y predicaron con denuedo la palabra de Dios. Y en ese solo sermón de Pedro se convirtieron y se bautizaron 3,000 personas, y luego predicó nuevamente y se bautizaron 4,000 y se bautizaban 5,000, y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos, y se levantó la persecución y los discípulos fueron esparcidos, y por donde quiera que ellos iban predicando con poder la palabra de Dios, porque recibieron la señal que Dios les había dado cuando les dijo: no salgáis de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto, porque recibiréis poder, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto se cumplió en maneras proporcionales en la lluvia temprana, en la iglesia primitiva, en la iglesia de Efeso, que es la iglesia del primer amor. Pero se cumplirá también en el tiempo del fin, un poco antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque el libro de Apocalipsis dice que un poderoso ángel descendió del cielo y toda la tierra fue alumbrada con su gloria. Esto no va a ser otra cosa sino el refrigerio de la promesa de Dios, cuando el pueblo de Dios se dé cuenta que el tiempo de la predicación del fuerte pregón ha llegado y es necesario amonestar a un mundo de que no adore a la bestia ni a su imagen, y que no reciba la marca ni en su frente ni en su mano, y que el que lo haga beberá también del vino de la ira de Dios, representado en las últimas 7 postreras plagas. El pueblo de Dios será preparado con poder de lo alto. ¿Por qué? Porque Dios no nos dará un espíritu de cobardía. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es ahí donde se va a proclamar el fuerte pregón, donde se va a amonestar al mundo entero que hay un Dios que exige reverencia a su santa ley. La controversia se ha centrado en la autoridad de Dios, en la ley de Dios, en obedecer a Dios o al enemigo de Dios, en obedecer a Dios o a los hombres. El apóstol Pedro dijo: es menester, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces ahí se va a predicar el fuerte pregón, el mensaje final, el mensaje de amonestación a un mundo impenitente. Recordemos que el pueblo de Israel cometió un grave error. En los tiempos de Cristo, el pueblo de Dios exaltaban la ley de Dios, pero rechazaron, pisotearon, humillaron y mataron al Hijo de Dios, el autor de la ley. En el tiempo final se dará el error contrario. La cristiandad exalta a Dios, alaba a Dios y acepta a su Hijo Jesucristo, pero se pisotea su santa ley. Se dice: ahora somos salvos por gracia y por gracia solamente. Una vez salvo, siempre salvo, y no importa lo que hagamos, al final Dios es amor y Dios nos va a salvar, y podemos solamente ser salvos con una apariencia de piedad. Bueno, la Escritura dice de que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrán hombres ávaros, amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, intemperantes. Habrán tiempos peligrosos donde habrán hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Y en esos tiempos estamos viviendo, donde la cristiandad se ha vuelto tan popular que hoy en día pues no hay diferencia entre lo que es la mundanalidad y lo que es la cristiandad. La Escritura dice de que la razón por la cual nosotros estamos viviendo en un estupor de tranquilidad aparente es porque no estamos viviendo de acuerdo a los principios de la piedad. El que quiera vivir piadosamente recibirá persecución. Y es entonces, y solamente entonces, cuando la iglesia de Dios tenga un reavivamiento verdadero, espiritualmente hablando, cuando los principios de la verdad sean vividos en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, es entonces donde se levantará la oposición en contra de Dios, en contra de su pueblo, en contra de su palabra y en contra de sus santos preceptos. Bueno, este ha sido el repaso de la lección de esta semana. Recordemos de que los eventos finales se darán uno tras otro después de la promulgación de la ley dominical. En este país eso será tomado, dice el Espíritu de Profecía, como apostasía nacional, y al seguimiento de la ley dominical, este país, los Estados Unidos de Norteamérica, será entregado a las ruinas. Y se nos hace la misma exhortación que se le hizo al pueblo de Dios en los tiempos de Cristo, cuando antes de la destrucción de Jerusalén, el Señor les dijo: cuando veáis a Jerusalén rodeada por los ejércitos romanos, el que esté en la azotea huya a los montes, el que esté en el campo no vuelva a su casa a tomar su capa, porque la ruina de Jerusalén ha llegado y no quedará piedra sobre piedra sin que sea derribada. Lo mismo, en el tiempo del fin, cuando se promulgue la ley dominical, va a ser necesario salir de las grandes ciudades a lugares retirados
y pronto de las grandes ciudades a ciudades pequeñas, a colonias pequeñas, y cuando se promulgue el edicto de muerte contra el pueblo de Dios, entonces habrá que huir a lugares desérticos, a los montes, porque habrá entonces, van a empezar a caer los castigos sin mezcla de misericordia, que serán las 7 últimas plagas de la ira de Dios. Pero eso va a ser solamente para los que hayan rechazado la amonestación de Dios y el tiempo de gracia se haya culminado para un mundo impenitente. Es ahí donde las palabras que se describen en el libro de Apocalipsis, cuando dice: el que es injusto sea siendo el que es santo, sea siendo santo todavía; el que es injusto siga siendo injusto todavía; el que es impío practique la impiedad todavía; y el que es injusto siga siendo injusto todavía, porque el tiempo ya no será más. Bueno, después del fuerte pregón, cuando la última alma en este mundo haya escuchado la última amonestación del llamado de Dios para obedecer a Dios y no a los gobiernos terrenales, y cuando la última alma haya tomado su decisión entre adorar a Dios y su verdadero día de reposo, o a los poderíos mundiales y al falso día de reposo, entonces ahí se va a cerrar el tiempo de gracia. Es ahí donde empiezan a caer las últimas 7 postreras plagas. El pueblo de Dios, el remanente de Dios, es perseguido, y luego en esa convulsión humana, en esa gran tribulación, Miguel se levanta para liberar a su pueblo, y él viene por segunda vez en su segunda venida con la gloria de su Padre, en la gloria de sí misma y en la gloria de sus santos ángeles, a traer a todos que le han sido fieles. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Bendiciones para todos.